Samuel 13:15. En los capítulos de hoy se encuentran en guerra con los filisteos, los israelitas. Por lo tanto, pues esta se va desarrollando y sí que indica aquí que los filisteos eran un ejército tan numeroso como la arena de la playa. Así pues, vemos cómo ellos eran un montón y los israelitas no lo indica, pero por lo que he leído eran, pero no tantos como eran los filisteos. Y aún así los israelitas ganaron. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Entonces aquí se viene un apartado que se llama ruptura entre Samuel y Saúl, que aquí se encuentran en Gilgal. ¿Y qué pasó? Saúl estaba aquí esperando los 7 días que le dijo Samuel. Si os acordáis, en el capítulo 10, versículo 8, Samuel le dice que tiene que esperar 7 días hasta que él aparezca. Y aquí lo que pasa es que el pueblo estaba muy insistente y estaba por ahí pues armando jaleo, a lo que Saúl no se esperó más y realizó el holocausto y los sacrificios. Aquí indica violentándose, antes de que llegase Samuel. Es decir, en vez de esperar, vio que realmente sí que esperó los 7 días, pero no los 7 días al completo. Por lo tanto, aquí hay una desobediencia a Samuel. De hecho, cuando ya lo ofrece todo y realiza el holocausto y los sacrificios, llega Samuel. Claro, y aquí también tenemos que tener en cuenta que los holocaustos y los sacrificios, esto no era tarea del rey, es que esto era tarea de un sacerdote. Entonces Saúl lo estaba haciendo fatal. Por complacer al pueblo, desobedeció a Samuel, que Samuel no se lo decía por decir y ya está. Es decir, todo tenía un porqué y un para qué en esta escena, por así decirlo. Cuando llega Samuel, le dice, has obrado neciamente, que en otras traducciones indica locamente. Y busqué yo aquí que loco significa en estos momentos, en este contexto, alguien que carece de moralidad espiritual. Y un necio básicamente es alguien que insiste en sus propios errores. Que bueno, Saúl totalmente lo hace continuamente, ya lo veréis. Y ya se ha visto un poco con esto. Dice Samuel, si hubieras observado el mandamiento, el Señor te habría consolidado por siempre tu realeza. Es decir, aquí lo que Samuel está diciendo es que sus descendientes no van a reinar después de él, por desobedecer el mandamiento y también desobedecer a Samuel. Que Samuel realmente lo que hace es decirle las cosas conforme al corazón de Dios. Samuel no le iba a decir algo que no fuese conforme a la ley de Dios. Todo lo contrario, lo hacía por su bien. Y pues a Saúl se dejó llevar por el pueblo, por sus emociones y falló. De hecho dice, tú no has observado lo que el Señor te ha mandado. Así pues, en el versículo 14 indica, pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te ha ordenado. Aquí ya está introduciendo a David, está introduciendo al futuro rey del pueblo. Dios lo tenía todo aquí planeado. Dios sabe el porqué de cada cosa y como veis, cada cosa tiene su propósito. Preparativos para la guerra. Hace referencia ya a Jonatán, que es el hijo de Saúl, y aquí habla un poco de que no había herreros en Israel, por lo tanto, los israelitas tenían que ir a los filisteos para afilar cualquier arma que fuesen a utilizar. Entonces, claro, cuando llega el día del combate,
Es que vosotros imaginaos, ellos no tenían herreros y tenían que ir al enemigo a que pues le afilaran el material que iban a utilizar. Así pues, el día del combate ninguno tenía espada o lanza, solo tenían Saúl y Jonathan. Dando paso al capítulo 14, que de hecho se titula Gesta heroica de Jonathan y su escudero. Este capítulo es alucinante. Es decir, el personaje, la persona de Jonathan es increíble. Es decir, es que tiene una fe. Este hombre que alucináis. He de decir que, por si no lo sabíais, los filisteos, cuando un israelita se refiere a un filisteo, o bien le llama filisteo o le llaman incircuncisos. Quitando esto, algo que dice Jonathan, que es lo primero que me impacta, es: ¿quién sabe lo que el Señor hará por nosotros? Porque nada impide al Señor dar la victoria con muchos o con poco. Aquí es que ya demuestra la fe de Jonathan. Esta es demostrada por sus acciones. Es que aquí ya lo está diciendo. Porque aquí, no lo he dicho, pero Jonathan estaba con el escudero y de hecho ellos se iban a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos. Pero no dijo nada a su padre. Fue Jonathan por su cuenta, se armó de valor y dijo: pues vamos allá. Y de hecho, aquí el escudero es el que dice: haz lo que piensas, vamos donde quieras, estoy contigo. Es que esto se lo dice el mismísimo escudero a Jonathan. ¿Qué sacamos de lo que dice Jonathan y lo que dice el escudero? De lo que dice Jonathan, aquí vemos lo que Dios podía hacer a través de dos hombres que confiaban en él, porque tanto Jonathan como el escudero estaban confiando en Dios. Y lo que le dice el escudero, podemos sacar que cuando Dios usa a un hombre, casi siempre llama a otros a que lo rodeen para ayudarlo y apoyarlo. Los dos son igual de importantes. Esto lo he sacado de un estudio bíblico que me pareció tan real y tan verdadero que digo, lo tengo que compartir aquí. Por consiguiente, Jonathan indica dos situaciones. Es decir, si pasa esto, entonces haremos esto. Quiere decir que el Señor nos lo ha entregado en nuestras manos. Y si hacemos lo otro, pues quiere decir que no. Pone dos situaciones para ver si el Señor los entrega en sus manos, básicamente. Como señal, lo utilizan como señal. ¿Y qué es una señal? La señal las utilizaban para saber si Dios les estaba guiando, que esto lo vimos hace muy poquito cuando robaron el arca y los filisteos pusieron a las dos vacas, si no me equivoco, con el yugo y dijeron: si va por este camino es que es Dios quien ha provocado todo esto, y si va a poner el otro no lo ha provocado Dios. Pues eso era una señal, y esto que también hacía Jonathan era otra señal, siempre dejándolo en manos de Dios. La tierra tembló y se produjo un pánico sobrehumano. Este versículo me pareció también importante indicarlo, y lo que he buscado es que Dios hizo lo que Jonathan no podía. Es decir, Jonathan hizo lo que pudo con sus facultades humanas y Dios hizo lo que podía hacer él, que solo él lo puede hacer. Así pues, se derrota a los filisteos y cabe decir que aquí se respiraba un ambiente muy confuso, porque si vosotros leéis el capítulo, la gente se encuentra súper confusa, no saben qué hacer, con quién ir, con quién no. Hay mucha confusión. De hecho, al final pone que los hebreos estaban al lado de los israelitas, y en el versículo 23 dice: así el Señor salvó aquel día a Israel. Como veis, el Señor está salvando continuamente, y la gente es consciente. Pero, pues siempre, como somos humanos, tendemos a fallarle, pero pues si nos arrepentimos de corazón
Él nos perdona todo porque no somos perfectos y lo importante es reconocer nuestros fallos. Dios usó a Jonatán, pero la victoria fue de Dios. ¿Qué es esta frase, no? Este versículo? Así el Señor salvó aquel día a Israel. Lo salvó por medio de Jonatán, pero realmente fue Él, fue Dios quien lo salvó. Y aquí viene algo que ahora se arma el lío, que es cuando Jonatán incurre en la pena de muerte. Porque Saúl de repente le da no sé qué y dice: no comáis nada hasta que me haya vengado de mis enemigos. Y esto hace un juramento que se lo hace hacer a todo el pueblo. De hecho, me hace gracia porque hace un juramento cuando realmente es algo personal y les hace a todos hacer ese mismo juramento. Aquí él demuestra que solo se enfocaba en él mismo, que solo pensaba en él mismo. En vez de pensar en los demás, pues un juramento, como ya he dicho, que tenía que hacer él con él mismo, pues va y lo hace con todo el pueblo. Después de hacer este juramento, se ve que en el bosque había muchísima miel en el suelo que Dios proveyó. Porque realmente Dios proveyó esta miel porque necesitaban energía para continuar la batalla, porque estaban todos súper cansados de luchar y pelear y necesitaban comer. Pero claro, a Saúl no se le ocurre otra brillante idea que ponerlos a todos en ayuno, justamente en el momento que más necesitaban comer para tomar energía. Aquí fue cuando Jonatán comió. Jonatán como que rompió el juramento, pero es que Jonatán no lo sabía. Y lo que me hizo gracia a mí leyendo esto es que se ve que lo vieron comer y en vez de decírselo antes, va y se lo dicen después. Y bueno, digo, pues nada, digo, también hay que tener la cara dura. Digo, si estás viendo que se ha hecho un juramento y que alguien lo va a destrozar, ¿por qué te callas y se lo dices cuando lo has deshecho? Es que no entiendo, pero claro, es que nunca se sabe. Yo no estuve allí para presenciar el momento, pero claro, al leer me hizo gracia eso. Finalmente derrotaron a los filisteos, pero el pueblo estaba desfallecido, es que estaban débiles y distraídos porque no tenían ni fuerzas. Tú imagínate estar día tras día luchando y el rey te dice que te pongas en ayuno hasta que los derrotes a todos. Pues no podían ni con su alma, como aquel que dice. De repente llegan al rey Saúl y le dicen que el pueblo estaba comiendo la carne con sangre, que esto estaba prohibido. Pero estaban tan hambrientos por obedecer a Saúl que desobedecieron a Dios. Por lo tanto, llega un punto en que ya Saúl está con un sacerdote y este le dice: vamos a consultar a Dios. Pero Dios no le responde. Entonces se investiga quién ha pecado. Y en el versículo 19 me encanta porque aquí se destaca que el Dios vive, que Dios es un Dios vivo. Dice, porque vive el Señor, el Salvador de Israel. Saúl le pregunta a Dios: ¿por qué no has respondido a tu siervo? Entonces aquí es donde sale lo del pecado, que el pecado le dice si está en él o en alguien de su familia o en el pueblo. De hecho, esto lo hace como cara cruz, con la moneda, que también me llamó la atención porque es como, wow, esto se hacía hace muchos años, que no es algo de hace algunos años, que viene de tiempos muy antiguos. Entonces, pues salió que el pecado venía de Saúl o Jonatán y finalmente salió cara, que era eso, y finalmente salió que era Jonatán. De hecho, me encantó porque Jonatán asumió la responsabilidad y dijo: estoy dispuesto a morir. El pueblo aquí lo que hizo fue defenderlo por todo lo que hizo. Es decir, él no murió porque el pueblo lo defendió y decían: porque hoy ha actuado Dios con él. Aquí también vemos cómo el pueblo, al fin y al cabo, es consciente de todo lo que obra Dios a través de Jonatán en este caso. Luego se hace un pequeño resumen del reinado de Saúl y el último capítulo de hoy,
capítulo 15, se titula La guerra contra los amalecitas. Y aquí es el castigo del Señor contra los amalecitas por cerrarles el camino al subir de Egipto, que esto lo podemos encontrar en Éxodo 17. Es decir, Dios aquí en Éxodo dijo unas cuantas cosas que Él haría y ahora se iban a cumplir, y eso fue hace muchísimos años antes. Por lo tanto, aquí se le dice a Saúl que debe de consagrar a Amalec al anatema. Saúl y su ejército respetaron todo lo de valor, pero destruyeron lo que no valía nada. Es decir, consagraron al anatema lo que no valía nada y sí que se quedaron con lo mejor. Y esto es un error muy grave. Este error ya se hizo anteriormente en la Biblia, pero ahora Saúl vuelve a caer en este error de quedarse con algunas cosas del pueblo que debían destruir. Y a él se le dijo que debía de consagrar todo al anatema. No, lo mejor se lo quedan y lo peor lo destruyen. Se debía destruir todo y Samuel se lo dijo muy claramente. Y entonces aquí viene la gran pregunta que me surgió en este capítulo. Y voy a saltar un poco y luego vuelvo otra vez a explicaroslo seguidamente. Dios dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Vale. Y luego, en los versículos 28-29, dice: la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. Y luego, en el versículo 35, dice: pero Yahvé se había arrepentido de hacerlo rey de Israel. Entonces yo aquí ya no entiendo. Porque dice que no se arrepiente, pero luego dice que se arrepiente. Yo aquí entiendo que cuando dice me arrepiento es como una gran tristeza, porque a Dios al final le dolía la desobediencia de Saúl. Y luego, después de esto, pues se ve como Samuel, porque esto era una conversación entre Samuel y Dios. Samuel estuvo clamando a Yahvé toda la noche porque al final Samuel se sentía mal, porque cuando tú amas a Dios y cuando ves que la gente no hace lo que le agrada a Dios, tú también te entristeces porque tú conoces a Dios y tú sabes lo bueno que Él es, lo que nos ama a pesar de todo, y aún así hay gente que le desobedece, incluso muchas veces somos nosotros mismos. Y aquí Samuel estuvo muy mal y lo pasó muy mal en este momento. Por lo tanto, luego se le dice a Saúl: ¿por qué no has escuchado la voz de Dios? Saúl, en vez de decir la verdad, pues empezó a decir un montón de excusas. Es que de verdad, no sabéis la cantidad de excusas que soltaba este hombre por la boca, y muchas veces también nosotros nos podemos ver identificados como Saúl, como por ejemplo: ¿y por qué no fuiste a este acto? Pues porque es que mira, tenía muchos trabajos, tenía muchas cosas que hacer. O ¿por qué no fuiste a la iglesia un domingo? Ay, es que pues tenía muchas cosas atrasadas. No, esos son excusas, porque hay tiempo para todo, el día tiene 24 horas. De todas formas, os voy a leer los versículos 22 y 23. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafim, contumacia. Ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza como rey. Aquí destaca la importancia que tiene obedecer la palabra de Dios. Y también, al final, no es el rito exterior solo lo que agrada a Dios, sino también la obediencia interior. Continuando, algo que ya os he leído es
cuando dice la gloria de Israel en los versículos 28-29, que como curiosidad esto se dice una sola vez en toda la Biblia. Y me llamó la atención porque yo pensaba que había salido anteriormente, pero parece que solo se indica aquí, que no vuelve a salir de esta forma expresada. Y bueno, eso como curiosidad. Y ya por último trata la muerte de Agag y la partida de Samuel. La muerte de Agag es que al final ya se deshacen del rey porque no habían matado al rey amalecita, no sé por qué, les daba pena o no quisieron matarlo, le perdonaron, no lo sé. Pero debían de consagrar todo Amalec al anatema. Entonces aquí ya es cuando mataron a Agag y parte Samuel. Es decir, aquí Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Y con esto terminamos el capítulo. Sé que a lo mejor no he tratado tanto lo de las excusas, pero creo que estos capítulos, la personalidad y el carácter de Saúl nos puede hacer aprender muchísimo, porque aquí Saúl, cuando desobedeció, no paraba de soltar excusas. De hecho, algo que me llama la atención es también que cuando él desobedece y dice, no, si he obedecido, si yo he consagrado al anatema, pero realmente consagró lo que le interesó a él, no lo que le dijeron. O sea, obviamente había consagrado al anatema, pero hizo una selección de lo que iba a consagrar. Que yo esto lo cuento muchas veces, eso lo hacía yo antes con los mandamientos. Antes de mi conversión yo hacía, pues este sí lo cumplo, este no me interesa, este sí, este no. Entonces yo he sido Saúl alguna vez en mi vida. O sea, que nos podemos ver también muy identificados con esto. Y bueno, lo de las excusas, sobre todo, de decir, ay, es que no puedo, como bien decía antes, o es que no tengo tiempo. Todo es cuestión de prioridades. Si tú realmente quieres hacer una cosa y quieres obedecer la palabra de Dios, lo vas a poder hacer. Y renunciarás a cosas por hacerlo. Y verás cómo es lo mejor que haces. El renunciar a cosas por obedecer a Dios te va a traer una gran cantidad de bendiciones y que va a ser increíble en tu vida y te va a traer una felicidad inmensa. Aunque a lo mejor de primeras no lo parezca en algunos casos, créeme que yo te lo afirmo y te lo confirmo. Y esos han sido los 3 capítulos de hoy. Espero que os hayan gustado, que hayáis aprendido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. No sabéis lo agradecida que estoy de que os escuchéis todos los episodios y que lleguéis hasta el final. Y que Dios te bendiga siempre y todos los días. Que pases un muy buen día.